conversar con nosotros respecto de esta nueva declaración que se suma ya a la investigación por el triple crimen ocurrido en la comuna de La Reina, que afectó al fotógrafo Eduardo Cruz Coque y a sus dos hijos gemelos. Esto, Nico, porque han surgido declaraciones de su entorno, una prima específicamente, que es una persona muy conocida, ¿no?, en el ámbito público, es Marta Lagos, a quien vemos en imágenes, quien ha hecho declaraciones respecto de este caso, ¿no? Buenos días. ¿Qué tal, Nico? Hola Cari, hola Robert, ¿cómo están? Buen día. Claro, precisamente es Marta Lagos, esta analista política, quien en medio de una entrevista en un podcast entrega una declaración que no solamente generó, en este caso, ciertas reacciones en términos generales a propósito de un caso que ha sido tan comentado, sino que directamente también de la propia familia, en este caso Cruz Coque, hubo reacciones, hubo respuestas también a propósito de estas declaraciones, y donde entre otras cosas ella señalaba en este podcast, y al ser consultada por supuesto por este tema, que ella creía que todavía estaba suelto el asesino, considerando en este caso que la única persona que hasta ahora, recordemos, está con la medida cautelar de prisión preventiva, detenido y como imputado también en esta investigación, que es Jorge Ugalde, en este caso, para ella, al menos en base a esta declaración, sería alguien inocente, que es lo que también tanto él, el abogado, la defensa de él, así como también la hermana y tía de las víctimas, han sostenido en términos de lo que sería la inocencia por parte de ellos. Y eso finalmente, que si lo vemos desde el punto de vista de lo que sostiene el Ministerio Público, iría en total contradicción con lo que hasta ahora se ha puesto en términos de antecedentes en esta investigación, donde no solamente acá estaría como imputado en esta investigación Jorge Ugalde, sino que también Trinidad Cruz Coque. La diferencia es que ella por ahora no ha sido detenida, sí es una persona que se le ha en este caso pedido su declaración en constantes ocasiones y donde también se le tiene monitoreado, por supuesto, cuáles fueron sus actividades aquel día. Y por otra parte, explicábamos que esto también genera una reacción en la familia Cruz Coque, sobre todo en el ámbito que tendría que ver con la ex esposa, en este caso de Eduardo Cruz Coque, madre también de estos dos menores que terminan muriendo aquel día. Y la respuesta de ella obviamente tenía que ver con lo que se dijo en este programa de podcast, pero más adelante vamos a analizar también lo que han señalado a propósito de estos dichos. Vamos a revisar precisamente un extracto de esta entrevista que da Marta Lagos en este podcast. Pero como digo, el asesino anda suelto. Nosotros estamos convencidos que el asesino anda suelto. Es tremendo el asesinato de Eduardo, mi primo. Tiene a toda la familia muy afectada. Nosotros éramos muy cercanos porque somos 7 primos. Que hayan muerto con ese nivel de violencia y le hayan matado a los 2 niños es una cuestión, digamos, que nos va a costar décadas superar. Mi prima volvió a su casa recién ahora que le autorizó la Fiscalía y pidió protección policial y se la negaron. Dios no quiera que le vaya a pasar algo a ella, porque entonces la responsabilidad cae en los que le negaron la protección policial. Ahora, uno puede entender las declaraciones desde un punto de vista familiar, afectivo, pero hay una instancia donde Marta Lagos también expresa que la teoría en base a la que está investigando la Fiscalía no es la correcta. Hay un momento donde ella dice el asesino anda suelto y por lo tanto de esa manera plantea ciertas dudas respecto de lo que la Fiscalía lleva hasta ahora investigado en el caso. Y también es legítimo, Nico, creo yo, preguntarse por qué aparecen estas declaraciones ahora, cuando ha pasado un mes de ocurrido el crimen, ¿no? Si ya se conocía hace por lo menos 2 semanas la teoría que maneja la Fiscalía, ¿por qué específicamente ahora es que se producen este tipo de declaraciones también, ¿no? Por lo menos llama la atención el tono de las declaraciones y el contenido también. Sí, totalmente, y también recordemos que a estas declaraciones que han generado controversia se suma también una diligencia que finalmente ocurre la semana pasada en la misma casa donde se da este crimen y que en este caso tenía que ver con una petición de la propia defensa de los imputados para realizar una diligencia por parte de la PDI en aquel lugar, debido a que en la versión de ellos habría en este caso, se habría intervenido, bien digo, lo que se conoce como el sitio del suceso, que es algo que en este caso tiene que ver con una contradicción
contradicción en la declaración que entrega Jorge Ugalde, donde él en primera instancia indica ciertos horarios, finalmente la Fiscalía contradice aquello con evidencia que tiene que ver con registros audiovisuales, relatos también de testigos, y por lo mismo acá empezaron a generarse desde hace unos días atrás ciertas reacciones que iban en total oposición a lo que la Fiscalía está sosteniendo, y que por lo mismo ha generado controversia este hecho, ya que ustedes lo decían, con esta sola frase donde ella dice que el asesino sigue suelto, de inmediato uno puede, en este caso, asumir que lo que ellos sostienen es que hay una inocencia por parte de Ugalde, y en ese sentido también por parte de quien es la coimputada, en este caso Trinidad Cruzcoque. Todo esto, recordemos, también en medio de antecedentes que la Fiscalía y la PDI lograron recabar y que tienen que ver con términos de una herencia, en este caso propiedades también, son bienes familiares, y que aparentemente ese podría haber sido el motivo del por qué se genera este crimen, considerando en este caso que la versión de la Fiscalía sea finalmente la que se logre confirmar a lo largo del proceso. Pero aun cuando todavía quedan varias instancias, los antecedentes hasta ahora demostrarían que al menos la Fiscalía está bien encaminada, y por lo mismo estos dichos son obviamente de generar controversia el día de ayer en este podcast. Vamos a revisar más declaraciones porque hubo también otras frases que fueron ahí desprendidas en esta entrevista que entrega Marta Lagos. Las circunstancias son terriblemente complejas, es muy distante de lo que ha salido. Para empezar, el motivo que se ha argumentado en la prensa, ¿no es cierto?, de que hay un motivo económico, cuando la quereda es la ex señora que lleva 10 años divorciada, la madre de los niños es la quereda. Entonces, no no la hay persona un motivo, que está imputada. No hay un motivo económico, ¿no es cierto?, porque finalmente la herencia le llega a ella. Entonces, ha sido muy confuso, tremendamente doloroso. Nosotros como familia no hemos reaccionado a nada. Nos parece que la Fiscalía tiene que hacer su trabajo y la ley tiene que imponerse finalmente. Bueno, aquí hay otra también parte de la entrevista que ha generado polémica debido a lo que ella en este caso menciona a propósito de la ex esposa y también madre de las víctimas, donde en este caso a ella se le señala como la única y potencial hereditaria de los bienes a propósito de este tan lamentable hecho, y que en ese sentido lo que en este caso sostiene la Fiscalía perdería peso, según esta analista política, debido a que la primera beneficiada iba a ser en este caso la madre y también ex esposa de las víctimas. Pero aquí también viene la respuesta por parte de ella misma y también de su abogada, donde en primera instancia acá lo último que se pone como tema prioritario son los bienes a heredar. De hecho, se señalaba, ya con la simple pérdida de sus 2 hijos, nada más es importante, según lo que señalaban desde su propia defensa, entendiendo que lo último relevante era en este caso el tema de la herencia. Todo esto obviamente ha generado bastante polémica en un caso que todavía continúa con diligencias y donde se espera se puede ir aclarando también cómo ocurre finalmente este lamentable hecho. Conversamos también con un experto para poder analizar también más de este caso, y esto fue lo que comentó. De partida hay una cronología desarrollada que está sustentada en, por ejemplo, grabaciones de cámaras de vigilancia, que lo muestran comprando esta máscara que después encontraba en su casa con manchas de sangre de las víctimas, que compra esta pistola de plástico que encontraba justo al cuerpo de Eduardo, y que después también se ve hasta el Ugalde saliendo en horas de la tarde, paseando al perro con esta bolsa de papel, y que la habría arrojado en un canal cercano. Entonces hay una serie de antecedentes que ya son objetivos, que son de cámaras de seguridad, sumado también a declaraciones testimoniales, y también no hay que olvidar que él también tiene lesiones que no ha sabido explicar. Sobre esto mismo te quería preguntar, Nico, porque esos son los antecedentes que conocemos hasta el momento de Jorge Ugalde, que es quien llama a Carabineros. Están estas famosas imágenes que cuando llega Carabineros, él abre la puerta de la casa y con una frialdad que llama la atención, hace pasar a los efectivos de Carabineros para mostrarle cómo y dónde había encontrado finalmente los cuerpos. Hay elementos objetivos que él señala ahí, el hecho de que haya comprado un arma de juguete, la máscara, que haya salido de su casa para deshacerse algunas pruebas del delito. Entonces, por eso llama también la atención estas declaraciones de Marta Lagos, que dice: el asesino está suelto, porque todo llevaba a pensar y había pruebas contundentes que apuntaban a la participación de Jorge Ugalde en este crimen. Sin embargo,
por las declaraciones de la misma prima de la persona fallecida, ella dice, no, el asesino anda suelto. O sea, habría otra persona que habría estado en la casa en ese momento y no justamente Jorge Ugalde era el que finalmente terminó con la vida de estas 3 personas. Sí, es muy complejo y en este caso también hay que fijarse en lo que señalaba este experto, este perito, que él decía que hay que tener atención en los antecedentes objetivos y eso tiene que ver con imágenes que dan cuenta de un horario, también de cierto comportamiento que tuvo en este caso Ugalde. Se mencionaba, por ejemplo, este paseo con su perro donde él se deshace de una bolsa, donde no se sabe qué había en el interior, se presume que puede haber sido el arma homicida, pero hay varias situaciones que no son punto de discusión, entendiendo que las imágenes hablan por sí solas y eso es lo que finalmente en este caso ha sido de mayor relevancia para la Fiscalía para poder sostener una tesis a propósito de este triple homicidio y en este caso también no solo posicionarlo a él en el horario en que ocurre el hecho, sino que también darle a él cierta responsabilidad frente a esta situación donde en este caso su declaración, por ejemplo, lo que él señala es lo que ha generado más contradicción según los antecedentes recopilados por la Fiscalía y que por lo mismo lo tienen a él finalmente con esta figura de imputado y también detenido con esta medida cautelar de prisión preventiva. Es decir, hay un avance sustancial en la investigación, hay diferentes evidencias recopiladas que evidentemente con estas últimas declaraciones que entrega esta prima, esta familiar de Eduardo Cruz Coque, hay obviamente una molestia y una controversia que se genera sobre todo porque en su frase no es que ella diga que Ugalde es inocente, pero sí ella da a entender al menos eso, sosteniendo que el asesino aún estaría suelto, lo cual también es muy grave, incluso sosteniendo acá que corre riesgo, en este caso su prima, Trinidad también Cruz Coque, hermana de la víctima, y que por lo mismo acá ella estaría teniendo una versión totalmente distinta a lo que ha señalado en este caso el Ministerio Público, lo cual también tiene que ser afirmado, por supuesto, con cierta evidencia. Esto no puede ser entregar una frase así al aire y obviamente creer que esa es una versión oficial de los hechos. Por lo mismo, acá lo más probable es que a propósito de estos temas tengan que obviamente revisarse ciertos antecedentes más allá de que ya hubo avances importantes, pero recordemos que ya la semana pasada, como decíamos, hubo también diligencias en esta casa, ahí en calle La Cañada, en la comuna de La Reina, donde estuvo la PDI, donde también asistieron casi todos los intervinientes, entendámoslo acá, que aquel día estuvo la defensa de los imputados, también la abogada querellante, así como el propio fiscal de este caso, dando también cuenta de lo que se hizo en aquel lugar por parte de la PDI y donde, entre otras cosas, también se tuvo que realizar ciertas diligencias que tenían que ver con tomar nuevas fotografías, tratar de levantar nueva evidencia y todo esto para ver si es que este último antecedente que habría entregado la defensa de Ugalde podría tener que ver con lo que dentro de esta declaración, más allá que sea contradictorio, también se sostenía que hubo cierta intervención en el sitio del suceso y que por lo mismo pudo haber evidencia que no se levantó de buena manera, según la defensa del imputado, el día que comenzaron las diligencias en este sector de la comuna de La Reina. Hay que quedar pendientes, por supuesto, con la figura que puede tener también en este caso Trinidad Cruz Coque, entendiendo que por ahora, si bien ella está como imputada dentro de esta investigación, no está en calidad de detenida, lo decía en este caso la propia analista política y también familiar de ellos, Marta Lagos, quien señalaba que ya hace un par de días había vuelto a su casa con un poco más de normalidad, en este caso Trinidad Cruz Coque, pero que estaba solicitando protección, entendiendo el hecho tan terrible que le ocurrió a su hermano y a sus sobrinos, pero en ese sentido esa protección tendría que ver con que alguien le hiciera daño, no sabemos quién, y si es que en este caso se empieza a considerar también lo que señala en esta entrevista esta pariente de ellos, obviamente hay una situación que es a lo menos polémica, entendiendo que tanto la PDI, a propósito de toda la evidencia que ha recopilado, la Fiscalía también juntando todos estos antecedentes, y también lo que el mismo tribunal, recordemos que acá también hay un tribunal quien finalmente es el que está en el proceso de formalización de cargos de este imputado y quien decide también a la luz de los antecedentes entregados que la medida cautelar que se tenga que entregar para esta persona al menos sea la de prisión preventiva, considerando que tendría por lo menos cierto grado de participación en este terrible hecho que ya de por sí ustedes lo comentaban y gracias a la evidencia también que se ha entregado cuando llega ese día Carabineros a la casa, la actitud en este caso de Ugalde
decía bastante poco respecto de impresión o de, por ejemplo, estar quizás apenado o algo, o impactado, por ejemplo, por este hecho tan terrible. Así que quedaremos atentos a este caso. Vamos a ver también finalmente si es que hay nuevos antecedentes y si es que en este caso, lo que yo les mencionaba, la hermana y tía de las víctimas tendría o no quizás algún cambio respecto de su calidad. Por ahora está como imputada, no así detenida, y obviamente estos antecedentes que se van a ir entregando, por supuesto, sobre todo con esta entrevista que generó bastante controversia, así que quedaremos atentos a este caso tan complejo que ha ocurrido ahí en la comuna de La Reina. Así es, Nico, y por supuesto atentos a cualquier nueva diligencia que se pueda decretar. Muchas gracias por toda la información. Buenos días. Gracias, Nico. Bien, y se comienzan a conocer más detalles de las circunstancias en que fallecieron 5 turistas.